Vamos a empezar con el repaso final. Abran los micrófonos, los que tengan por hoy, y vamos a empezar con las preguntas. Empezamos con las preguntas y después hacemos el símil. Los quiero escuchar. ¿Vieron los videos? ¿No hay dudas? Pasa. ¿O son dudas demasiado? Hola, profe, yo tengo una duda. Dale, vamos, Antonella. La diferencia entre los opioides antagonistas y agonistas. Perdón, es que no te escuché bien. Opioides. Agonistas y antagonistas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Opioides agonistas hacen lo mismo que los opioides endógenos. Acordate del concepto agonismo y antagonismo que vimos antes. O sea que no solamente se unían al receptor, sino que aparte producían el mismo efecto. Tienen afinidad por el receptor y afinidad intrínseca. En cambio, los antagonistas hacen, no, en este caso, no lo contrario, porque no es que hacen lo contrario, sino que impiden que actúe algo. O que actúen en realidad los opioides. Tienen afinidad por el receptor, pero no tienen actividad intrínseca. Al no tener actividad intrínseca, por más que se unan al receptor, no van a ejercer ningún tipo de efecto. Pero me van a servir para el caso, en el caso de una sobredosis, impedir que esos opioides que están dando vuelta por el organismo se unan a los receptores y hagan el efecto que hubieran hecho si se unirían al receptor. Como en este caso estos fármacos producen en sobredosis depresión respiratoria, coma, muerte, con un antagonista opioide lo que voy a lograr es impedir que ocurra eso, impedir que ese exceso de opioides que están en el organismo se unan a los receptores y con eso puedo revertir la depresión respiratoria. Pero recordá eso, que obviamente es el concepto de agonismo y antagonismo. ¿Quedó un poquito más claro ahora, Anto? Profe, la adrenalina sería el... Espera, Bárbara. Perdón. Listo, ya me contestó Antonella. ¿Cuál era la pregunta de la adrenalina? Si sería un antagonista de un opioide. No. ¿No? No. La adrenalina en realidad es un agonista simpático. La adrenalina no, o sea, con los opioides no. No actúa. O sea, porque la adrenalina en realidad se va a unir a los receptores del simpático. Los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. No se va a unir en ningún momento a los receptores mu, kappa o delta. Son receptores diferentes. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, que estoy acá para escucharlos hoy, ¿eh? Profe, Sí, Stephanie, dime. yo tengo una duda. Los opioides, habíamos dicho que se usan para dolores muy fuertes, ¿no? Sí. Pero, o sea, cómo se caracteriza ese dolor? O sea, ¿sería somático, visceral? ¿Hay alguna definición, digamos? No, cualquier tipo de dolor que, Así, muy fuerte. claro, que otro analgésico no lo logre controlar. O sea, si es un dolor que leve, o sea,
y me tomo cualquier otro analgésico que no tenga todos los inconvenientes que tienen los opioides, obviamente ya está. ¿Mm? Pero pruebo con uno, pruebo con otro. Nosotros no vamos a probar. En realidad, el que debería ir probando es el médico. ¿Mm? Y si no se puede, no se puede, no se puede, bueno, se llegará a la instancia de utilizar un opioide. ¿No? Por eso siempre, y recuerden esto, los opioides son fármacos que tienen efectos adversos bastante complejos, bastante peligrosos. Entonces, obviamente, utilizarlo para algún dolor que lo puedo calmar con un analgésico muchísimo menos peligroso, obviamente vamos a eso. Profe, una consulta. Gracias, profe. Sí, Entonces, los opioides solamente tienen efecto analgésico, no es el único efecto que tienen, aliviar el dolor. sí, 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 sí. Únicamente analgésico. Sirven únicamente para la analgesia, para calmar dolor. Y debido a la peligrosidad que presentan, ustedes recuerden eso, los opioides son adictógenos, tienen tolerancia, o sea que a cada rato tengo que estar aumentando la dosis. Eso me puede llevar a una sobredosis que puede causar la muerte. O sea, no estamos hablando de efectos adversos tontitos. No es que me da un poco de acidez. Me puede matar. Entonces, obviamente siempre se van a usar en forma controlada, en forma... obviamente son de venta bajo receta archivada, yo no los puedo vender así como así, y por más que me insistan, y no. Menos la loperamida, que sería Exactamente. el antidiarreico, ¿Por qué? Es un porque opioide. no cruza la barrera, no me sale el nombre, pero es la barrera del cerebro y no produce adicción. Aparte de no producir adicción, aparte de no producir adicción, tampoco va a provocar ninguno de los efectos adversos graves. Porque todos esos efectos graves van a actuar cuando ingresan al tejido nervioso, cuando ingresan al cerebro. Sí, al cerebro o al bulbo en el caso de la depresión respiratoria. Recuerden que el centro de la respiración está en el bulbo. Una vez que ingresó ahí, puede ocurrir esto. Pero tampoco me va a calmar el dolor. Porque si me calmara el dolor y no me atraviesa la barrera hematoencefálica y lo puedo tranquilamente, ahí lo podría usar tranquilamente, pero tampoco me calma el dolor. El único efecto que tiene precisamente es la constipación, porque sí actúa en los receptores que están en los órganos. Y recordemos que un efecto adverso también de los opioides es la constipación. Y vuelvo a repetir, una constipación fuerte, una constipación pertinaz, que no es tan sencillo de controlar. Pero si no este fármaco no me produce ninguno de los efectos benéficos, el único efecto que produce es uno de los considerados efectos adversos, si yo estoy buscando analgesia, pero resulta que tengo diarrea. ¿Lo puedo utilizar? Sí, porque total no me va a provocar ninguna de las cosas malas. Y precisamente está logrando algo que yo busco. En el momento de la diarrea, obviamente, controlar la diarrea. Ese sí, pero por eso lo puedo vender, o sea, venta libre, porque no tiene
no tiene ese problema. Y le diría que incluso hasta es más recomendable que, eso después lo vamos a volver a ver cuando veamos antidiarreicos, que la famosa pastillita negra, la de carbón. ¿Por qué? Porque una vez que se terminó el efecto, se terminó el efecto. La pastilla de carbón lo que hace es absorber líquido e impedir también un poco la diarrea. Pero llega un punto que termina provocando más constipación, termina provocando constipación, es como que se va para el otro lado. Yo pensé que eran lo mismo. ¿Qué cosa, Anto? Eran lo mismo. La pastilla de carbón y la loperamida. Pensé No, que era no, lo no, mismo. no. Son dos cosas diferentes. Los dos se usan para lo mismo, o sea, para la diarrea, pero son cosas diferentes. Bien. Profe, ¿y Sí. la que tiene antibiótico? ¿Cuál que tiene antibiótico? Streptocarbocastiazol. Ese teóricamente es para diarreas que son de origen bacteriano, por alguna diarrea por alguna infección bacteriana, que sea precisamente por la sí, colitis. Porque no es lo mismo diarrea que colitis, aviso. Vieron que muchas veces se utiliza, ay, tengo una colitis, así como que en realidad colitis, recuerden que itis es un afijo que, un sufijo que, perdón, que indica inflamación. Itis, coli, intestino grueso, itis, inflamación. Puede haber diarrea con colitis, pero, y también puede haber sin colitis, perdón. ¿Más preguntitas? ¿Más preguntitas? ¿Más preguntitas? ¿No tenemos dudas? Qué lindo. Quería también hacer una consulta. Sí. En el apunte hay un cuadro que diferencia qué se daría, en qué caso se daría opioides y en qué caso se daría AINES. Sí. Dice que en los AINES, perdón, ¿cómo? dice que en los AINES se daría en los casos de dolor visceral, y en los casos de somáticos se daría AINES con otro medicamento que no me acuerdo bien cómo se llama, con corticoides, me parece que dice el cuadro. No, para el No sé dolor si no. Esperá, vamos a buscar el cuadrito del cual te referís. Aguardamos un segundito que lo abro. Ay, no me permite minimizar. Esperá, ¿cómo hago para buscarlo? Que lo tengo precisamente. En la página 120 sería. Sí, es que el tema, no puedo abrir la página porque no puedo minimizar ¿cómo se llama? El Zoom. Mientras se está grabando no se puede minimizar. Es lo que me dice cuando lo quiero minimizar para poder abrir el apunte. ¿Vos lo podés compartir la pantalla? No, porque lo tengo en hoja, pero puedo decir lo que dice. Dale. Dice vía periférica, superficial, prostaglandinas, AINES y glucocorticoides. Y el otro dice vía central, visceral o profundo, endorfina, opioides. Sería tratamiento, lo que sería opioides y AINES para cada uno. Por eso es En el una tratamiento diferencia. del dolor. Sí, sí. En realidad,
A ver, los corticoides, después cuando veamos la parte de corticoides, vamos a ver que específicamente, o sea, no se utilizan como fármacos analgésicos. No se utilizan. Después vamos a ver por qué. Porque en realidad no tienen ningún efecto analgésico. Pero hay una realidad. Cuando el dolor es producto de una inflamación, y yo reduzco esa inflamación, obviamente ese dolor va a desaparecer. Lo cual no significa que los corticoides tengan un efecto analgésico. No lo tienen. Pero sí actúan sobre el motivo del dolor. Actúan, digamos, en forma etiológica. Hacen que desaparezca el dolor porque precisamente desapareció el motivo por el cual se producía el dolor. No es que me calmó el dolor, hizo desaparecer la inflamación y al desaparecer esa inflamación, desapareció el dolor. Cuando nosotros hablamos de analgésicos, muchas de las veces, o la mayoría de las veces, mejor dicho, hablamos de el tratamiento de un síntoma, sintomatológico. Yo hago desaparecer el dolor, pero no necesariamente hago desaparecer la causa de ese dolor. Ahí hay una diferencia bastante importante, porque obviamente siempre lo ideal, y siempre que se pueda, es tratar de que desaparezca la causa para que desaparezca el dolor. Pero muchas veces no se puede, porque no se puede, o sea, tengo que esperar un tiempo, vamos a suponer que me quebré un pie, obviamente tengo que esperar que ese proceso se cure, y obviamente, mientras tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a aguantar el dolor? No, me tomo un analgésico. Me tomo un analgésico. Y al tomarme ese analgésico, disminuyo el dolor mientras espero que el proceso siga su curso y se cure solo. Por eso hago esta aclaración, en este sentido. El corticoide no tiene ningún efecto analgésico. Sí actúa sobre la inflamación. Al actuar sobre la inflamación, precisamente hago que desaparezca, y al desaparecer la causa, desaparece el dolor. Pero no tiene ningún tipo de efecto analgésico, aunque calme el dolor. Bueno, por eso Sí. decía que se usa junto a un AINES. El AINES disminuye el dolor y el corticoide disminuye la inflamación que produce el dolor, pero no tiene efecto analgésico. Sí, por eso recordemos que los AINES también tienen un cierto efecto antiinflamatorio. Después, cuando veamos la parte de corticoides, que ya va a ser, no la semana que viene, porque la semana que viene vamos a estar rindiendo, vamos a ver esas grandes diferencias. Bien, ¿alguna otra consulta? A ver, esperen que me voy a fijar en las preguntas que hicieron ayer en el grupo. Me pongo los ojos primero. No, estábamos más preocupados por los salamines. Creo que tengo otra consulta. Dale. Hoy viene llena de consultas. Básicamente, lo que hace un AINES es inhibir a la COX, ya sea 1 o 2, y esta no produce prostaglandina,
que es un mediador del dolor, y al no producir prostaglandina, produce la acidez, pero me produce el efecto analgésico, Sí. o ya sea térmico y demás, dependiendo del fármaco. O sea que básicamente inhibe la cosa, o sea, no produce prostaglandina y no se produce el dolor. Básicamente esa es la función de un AINES. Básicamente eso, sí señorita. Así es. Al inhibir la ciclooxigenasa, impido que se produzca prostaglandinas. Las prostaglandinas resulta que son las responsables del dolor, uno de los responsables del dolor, responsables de la inflamación, responsables de la fiebre. Si yo no tengo prostaglandina, voy a lograr que el efecto analgésico, voy a lograr el efecto antiinflamatorio, voy a lograr el efecto antipirético. Pero como resulta que también son responsables precisamente de la secreción de moco gástrico, también me va a inhibir la secreción de moco gástrico. Y al inhibir la secreción de moco gástrico, ahí es donde aparece este efecto adverso, que es la producción de acidez, que es gastrolesivo. Eso con respecto al mecanismo de acción. Un efecto adverso relacionado con el mecanismo de acción precisamente es ese, la aparición de acidez por inhibición de la producción de ácido gástrico, de moco gástrico, perdón. Pero si hablamos también de efectos adversos, recordemos que tiene, o sea, el efecto antiagregante plaquetario, que va a impedir que las plaquetas se pegoteen, formen el tapón plaquetario y pueden provocar hemorragia. Pero este efecto no está relacionado con precisamente el mecanismo de acción, sino que por otro mecanismo. Y también es un mecanismo adverso. Un mecanismo adverso, en una reacción adversa. Pero, a pesar de ser una reacción adversa para el común denominador de todas las personas, para todas las personas que tienen problemas cardiovasculares, que necesitan que esa agregación plaquetaria esté un poco más tranquila, acá tienen un efecto benéfico. Y se usa una dosis de 100 miligramos, porque con 100 miligramos de aspirina yo ya logro esa inhibición plaquetaria, esa inhibición de la agregación plaquetaria, y obviamente, acá yo tengo un efecto que para todo el mundo es benéfico, malo, pero para este tipo de personas es benéfico, es beneficioso. Y decía, lo de 100, porque con 100 ya logro. ¿Para qué le voy a dar 500? Que ahí se va a incrementar más el efecto adverso con respecto a la mucosa gástrica. Los opioides no inhiben nada, o sea, solo actúan sobre los receptores opioides. Sí, Stephanie, no inhiben nada. Bueno, te pueden inhibir la respiración, pero no inhiben nada. Gracias, profe. Nos quedan 9 minutos. ¿Qué hacemos? Tengo acá el símil, tengo el símil. Profe, Sí. entonces es AINES y opioides nada más, o también es dolor lo anterior. Sí, dolor también. Ah, bueno. Dolor, Cuando dice AINES. que impiden que las plaquetas se pegoteen, Sí. o sea, ese es un efecto adverso, pero ¿qué sería? O sea, no sé cómo explicarlo. La inhibición de la agregación plaquetaria. Claro. O sea, para cualquier persona que yo no tengo tenga... acá anotado, el AINES, mecanismo de acción, que inhibe la ciclooxigenasa, disminuye las prostaglandinas, disminuye la producción de muco gástrico, aparece la acidez. Y también tengo otra flechita que dice impide que las plaquetas se pegoteen. Sí. Después lo saco de la clase. Pero, es que en realidad ese efecto adverso no está relacionado con el mecanismo de acción. Por eso decía que el mecanismo de acción de los AINES
actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, a su vez, es la enzima responsable de la producción de prostaglandinas. Si yo no tengo ciclooxigenasa, no tengo prostaglandinas. Las prostaglandinas eran las responsables de la producción de dolor, de la producción de inflamación y de la fiebre. Ahí, con inhibir la ciclooxigenasa que me inhibe, que hace que no se produzcan las prostaglandinas, voy a lograr esos efectos. Voy a lograr que desaparezca el dolor, voy a lograr que desaparezca la inflamación, voy a lograr que desaparezca la fiebre. Pero resulta que las prostaglandinas también están involucradas en la producción de moco gástrico protector. Pero yo no quiero que desaparezca el moco gástrico protector, porque si desaparece el moco gástrico protector, es donde aparece ese efecto adverso que es la acidez, esa molestia. En realidad, esta molestia sería un efecto secundario con respecto a el mecanismo. Porque me desaparece esto, o porque no se produce esto, tengo esta consecuencia. Entonces, bueno, hasta ahí está todo más o menos relacionado. Pero también como efecto adverso, se produce precisamente esto de la inhibición de la agregación plaquetaria. Que no tiene, o sea, no está relacionado ni con las prostaglandinas, ni con la ciclooxigenasa, no. Esta inhibición de la agregación plaquetaria que provocan los AINES no tiene nada que ver con las prostaglandinas. Y obviamente, como siempre digo, esta agregación plaquetaria para todas las personas que no tienen ningún problema, que no tienen ningún tipo de enfermedad cardiovascular ni nada, esto es un efecto adverso, porque a nadie le gustaría lastimarse y tener una hemorragia, que te saquen una muela y que tengas hemorragia. La realidad es que es un efecto adverso. Pero a pesar de ser un efecto adverso, en determinadas circunstancias, como por ejemplo personas que tienen factores de riesgo cardiovasculares, que necesitan que su sangre fluya de una manera un poquitito más fácil, digamos, que no se coagule por cualquier inconveniente dentro de las arterias y me forme un tapón. Acá esto es un beneficio, porque estoy impidiendo que obviamente se produzca algo más grave todavía. Porque si se me tapa una arteria, chacatán, pum, kabum, hay un infarto, que no necesariamente tiene que ser en el corazón, puede ser en cualquier órgano. ¿Quedó un poquito más claro, Fede? Sí, profe, gracias. Genial. Stephanie, los opioides no inhiben a nada, eso sí. Entonces se inhibe la COX-2 solamente si no quiero que haya acidez. Sí, era un poco lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan? Que si en teoría, si yo inhibía únicamente la ciclooxigenasa 2, que era la que se producía en el lugar de la inflamación y nada más, en teoría, no iba a haber acidez. Pero, o casualidad, que el fármaco más conocido, el ese tan difícil de pronunciar, sí, produce muchísima acidez. O sea, una cosa es lo que dice la teoría y evidentemente otra cosa es lo que dice la práctica. Pero es como yo siempre digo, cuando yo tomo un fármaco para la rodilla, es ese, no me sale ni leyéndolo, etirocoxib. Sí, el diclofenac inhibe las dos ciclooxigenasas, Antonella. Bueno, como les decía, si yo estoy tomando un fármaco para el dolor de rodilla, no significa que no tenga
algún problema en el estómago, que también va a estar produciendo ciclooxigenasa 2, porque también hay un tipo de inflamación, algún tipo de inflamación en el estómago. Y si yo también inhibo la ciclooxigenasa 2, no solamente en la rodilla, sino en cualquier parte donde esté, también va a haber acidez por inhibición de la ciclooxigenasa 2 a nivel gástrico, aunque yo lo esté tomando para la rodilla. La realidad es que hay en muchas ocasiones hay inflamaciones que ni siquiera se expresan clínicamente. Yo puedo tener una inflamación y que no me provoque dolor, que no me provoque nada, que yo no me doy cuenta de que tengo esa inflamación, pero está. Y si esa inflamación está ahí, va a estar produciendo ciclooxigenasa 2. Entonces, esto, por eso les decía que uno en teoría, sí, yo únicamente voy a inhibir la ciclooxigenasa 2, que es la que se está produciendo en el lugar exclusivo de la inflamación. Entonces, en teoría, no me tendría que provocar ningún tipo de acidez. Pero resulta que me la produce. Y bueno, porque evidentemente también hay algún tipo de inflamación en el estómago. Y la realidad es que en las situaciones en las cuales se vive, siempre vamos a tener algún tipo de inflamación en el estómago. Y siempre va a haber presencia de ciclooxigenasa 2 en el estómago. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, vieron que el estómago, o sea, cuando estamos un poco mal, siempre lo primero que nos duele es el estómago, siempre que estamos un poco mal del bocho. No que estamos loquitos, que estamos con algún problema, con algún estrés, con algún problemita que se cayó mal tal cosa. Entonces, obviamente, o cuando tenemos nervios, cuando estamos molestos, sí, es verdad, dice Alexis, siempre nos afecta. Bueno, precisamente porque hay, o sea, las situaciones, y más en estos momentos, de mucho estrés, que tenemos que estar todos encerrados, que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos si se va a curar, si no sabemos